Bendiciones, amados hermanos, familia, amigos, que el amor de Dios siga abrazando nuestra vida, nos siga dando ese cariño, ese calor necesario para poder continuar, poder darnos cuenta que Dios va con nosotros, que Dios nos provee, que Dios nos ayuda en cada una de nuestras luchas, en cada uno de nuestros retos. Gracias por estar aquí, por compartir este momento. Esperamos que este mensaje pueda llegar a muchas partes y ayudar a muchas personas también. Usted puede incluso compartirlo con alguien más. El día de hoy queremos hablar de esa situación en la que a veces una persona dice, por uno la llevan todos. O también hemos escuchado aquella frase de que pagan justos por pecadores. Y la realidad es que el pecado de una persona llega a afectar a todos, nos afecta a todos y bastante. Y algunos tal vez ni cuenta se dan hasta cuando ya es demasiado tarde. Mucha gente piensa nada más en, pues, en sí misma y dice, voy a hacer esto, quiero aquello, pero no se dan cuenta de las consecuencias o el efecto que va a causar también en los demás. Todo lo que va a mover una decisión, todo lo que puede provocar. Y pues en esto a veces uno no se da cuenta hasta mucho tiempo después. También se puede conocer como, no, pues sucedió un efecto dominó. En esta situación es cuando una piececita mueve a la otra y esta a la otra hasta que todas se caen. Y así pasa en ocasiones, en algunas situaciones de la vida, del trabajo, cuando uno no sabe moderarse, no sabe pensar adecuadamente y después vienen otras situaciones más complicadas, más difíciles. Necesitamos entender que pues a veces somos nosotros mismos los que ocasionamos esto, los que provocamos esa situación. Fíjense que hay unas situaciones, voy a mencionarlas, que sucedieron aquí en la Biblia, que podemos nosotros leer, podemos eh, aprender de todas ellas. Una de ellas, por ejemplo, una situación, empezando por algo muy significativo allá cuando el pueblo de Dios estaba por entrar a Jericó. Ya para este entonces, pues Josué estaba a cargo y pues se le pidió, vayan, rodeen la ciudad, denle vueltas, tocando el cuerno aquel, no hagan, no griten nada y hagan esto por varios días. Fue un día, fueron dos, 3 días dándole vueltas, marchando ahí alrededor de Jericó, pero el último día sí dieron varias vueltas y luego al último todos gritaron y las murallas cayeron. Fue un día impresionante ver cómo caían aquellas murallas que en un principio pensaron que pues nunca iban a poder penetrar aquellos muros. Dios estaba con ellos y Dios les dio la victoria. Vencieron, derrotaron allá a todos. Fue algo impresionante. Pero en los días siguientes, el mismo ejército de Dios fue a la conquista de una pequeña ciudad llamada Ai. Así se llamaba esa pequeña ciudad. H-I-I. Pero en esta ocasión el pueblo de Dios no pudo. Tuvieron que huir. Tenían muchas bajas, pero ¿por qué? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué estaban perdiendo? Y la situación es de que una persona del pueblo de Dios desobedeció haciendo algo que no debía y esto le afectó a todos y se perdieron vidas a causa de eso. Dice la escritura allá en el libro de Josué, en el capítulo 7 versículo 1, dice así: sin embargo, los israelitas desobedecieron a Dios conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, así se llamaba este hombre, Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira de Dios contra los israelitas. Se les había pedido que entraran a Jericó, que
acabaran con todo y que no se iban a quedar con absolutamente nada para ellos. No iba a haber botín de guerra. Pero él vio por allá un manto muy bonito y muy costoso, vio por allá plata y vio por allá un lingote de oro y se los llevó. Pues esto no va a ser de nadie, pues que sea para mí. Y Dios, yo les había dicho, el oro y la plata, eso va a ser para mí, para que lo utilicen en esto que yo quiero. Pero este hombre se le hizo fácil, como en ocasiones sucede, en muchos casos. A la gente se le hace fácil hacer algo que se le había dicho que no hiciera. No, pues al cabo, ¿qué va a pasar? No pasa nada. El que debía haber hecho caso no lo hizo y fue uno solo. Él se llamaba Acán. Él había robado tres valiosos tesoros de botín, importante, pues yo, para mí, para el futuro de mi familia, y pues Dios se molestó con todos y no les dio la victoria en aquella batalla contra la ciudad de Ahí. Y por supuesto que Josué estaba desconcertado. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Por qué nos sucede esto a nosotros? Y pues ya cuando Dios le dice, sabes que alguien de ahí del pueblo hizo algo indebido, desobedeció y tomó, y por así decirlo, él robó lo que no era para él. Ya cuando se descubrió quién había sido, pues las consecuencias fueron bastante drásticas pues para Acán y para su familia también. Pero no es la única ocasión. Tiempo atrás, un poquito atrás, también fue un caso. Esta es la situación de Miriam o María. En algunas versiones dice María, pero es la hermana de Moisés. Ella murmuró contra Moisés porque pues él tomó una esposa, dice una versión, una mujer cusita que viene a ser egipcia, y como que no le gustó a Miriam, no le molestó la situación, y empezó a hablar mal en contra de Moisés. Después ella fue echada del campamento y fue castigada con lepra que Dios había puesto sobre ella. Y aunque esto, pues ella fue la que pecó, pues afectó también a todos, atrasó también a todos. Dice la escritura allí en Números capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así, Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella, por causa de Miriam. Decían, ¿acaso no ha hablado Dios con otro que no sea Moisés? O sea, ¿por qué nada más Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y Dios oyó sus murmuraciones. Y lo tomó personal contra ella, porque ella fue la que incitó todo esto. Claro, Aarón y Miriam, mayores que Moisés, diciendo, ¿por qué este es nuestro hermano menor? Pues deberían de también Dios hablar con nosotros. Total de que no le gustó nada a Dios y ella fue llena de esa enfermedad tan terrible que es la lepra. Y dice la escritura más adelante, ahí en el versículo 13, porque ella le pide, por favor, ora por mí, pídele a Dios que me sane. Dice así la escritura, nueva versión internacional. Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Ok, que se le confine 7 días fuera del campamento, a manera de, pues, escarmiento, y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Fue algo muy, muy significativo, tal vez Miriam ya sentía que, pues, ella es muy importante ahí también, pues era la hermana de Moisés y había formado parte importante. Y ahora, ¿por qué nada más Moisés? El pueblo no pasó adelante, no siguió hasta que se reunió otra vez Miriam con ellos. Fueron 7 días de atraso, estando ahí esperándola, estaba castigada, pero por ella todo el pueblo ya no pudo avanzar. En fin, y esto pues fue muy significativo y ella no entendió, se dio cuenta y pidió perdón. También tenemos una situación en el Nuevo Testamento
donde Pablo hace un llamado. Allá en el pueblo de Corinto, un hombre, miembro de la comunidad ya cristiana, un hombre que pues formaba parte, podríamos decirlo de esta manera, de la iglesia. Él vivía en pecado y estaba llamando mucho la atención. Recordemos que Corinto era una ciudad de mucha influencia, pero también mucho pecado, mucha maldad y muchas de estas cosas la gente las seguía practicando aún después de haber conocido el Evangelio. Y les llama duramente la atención aquí Pablo, les dice a los hermanos, ¿y no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura en aquel tiempo, pues un pedazo de harina fermentada, echada a perder, que servía pues para esponjar la harina y sí, producir un pan más esponjoso. Pero es la idea que a veces nosotros hemos dicho que una manzana podrida va a contaminar o dañar a pudrir a todas las demás. Y es lo que estaba pasando con aquel hombre que estaba haciendo de las suyas, llevando una vida muy, pero muy inmoral, y esto iba a ser como un mal ejemplo y le iban a tomar otros en cuenta, iban a hacer lo mismo. Limpiaos pues, dice Pablo, versículo 7, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Y en el versículo 13 dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hagan algo, no dejen que esto siga avanzando, porque esto va a contaminar también a los demás. Pues lo que estamos viendo aquí en todo esto, en estos tres ejemplos, el dilema es de que Dios ve a las personas salvadas como parte de una nación, parte de un mismo cuerpo. Y lo menciona ahí en el Nuevo Testamento, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, así como lo fue el pueblo de Israel ahí en el Antiguo Testamento. Dice la escritura ahí en Primera los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y versículo 27, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La cabeza es Cristo, el líder es Cristo, Él dio su vida por la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y así como usted cuando en alguna ocasión se siente mal de una parte del cuerpo, todo el cuerpo se afecta. Si incluso se lastima un brazo, pues no va a poder trabajar bien, la mano ni siquiera va a tener fuerza, o un pie, o parte de la espalda. No es nada más esa parte la que está dañada o con dolor, sino que todo el cuerpo no funciona igual. Entonces, si una parte del pueblo, en el caso de Acán, él fue el único que faltó, ofendió a Dios, pero todo el pueblo se vio afectado. En el caso de Miriam también, todos los demás les afectó la falta de ella. O en el caso de este hombre que está diciendo Pablo, que está causando o provocando un mal ejemplo con su actitud y su conducta inmoral, inapropiada. Así también nosotros necesitamos darnos cuenta que de lo que hagamos también va a afectar a los demás. Alguien que simplemente hace las cosas porque, bueno, yo quiero, me gusta, pues es alguien muy egoísta, nada más piensa en sí mismo. Es increíble la sensibilidad que tiene el cuerpo ante el daño producido en ese miembro, pero que afecta a todo el cuerpo. Es importante que nos demos cuenta, dice en el versículo, aquí mismo en Corintios, pero en el versículo 26, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así es, somos partes todos de un conjunto. No podemos decir, bueno, es que esto es nada más para mí, es que esto yo lo escogí y muchos no se dan cuenta que van a afectar y así pasa, hace algo aquel hombre le afecta a la esposa, hace algo la mujer le afecta al marido o entre los dos le afectan a los hijos o en el trabajo un compañero hace algo y afecta a todos. Por uno la pueden llevar todos. Y ese es el dilema de que, pues, ¿por qué yo? Si yo hice bien, yo hice lo correcto.
Debemos cuidar nuestro propio andar, nuestra conducta, no solo porque algún día pues vayamos a darle cuentas a Dios, sino también porque la responsabilidad que tenemos es para con los demás, porque por uno la pueden llevar todos. No debería de ser así, pero así pasa. En un equipo, si uno no hace su trabajo, todo el equipo pierde, no nada más esa persona. Si uno dice, pues yo quiero irme para allá y los demás van para otro lado, el equipo está fracturado, está fragmentado, está dividido. Nadie a nuestro lado será juzgado culpable por los pecados de otro, por supuesto que no, pero las victorias son prometidas al pueblo de Dios al que pertenecemos. Y esas victorias se pueden ver afectadas si nos falta amor, si nos falta compañerismo, si nos falta unidad y respeto por Dios y su palabra. No podemos hacer cosas nomás porque pues yo quiero y a mí me gusta o bueno, es mi decisión, porque ahora se maneja mucho esta idea, bueno, tomé una decisión, sí, pero cuidado con esa decisión, porque puedes afectar a muchos y no lo has visto, no te has dado cuenta, puedes dañar a muchos nada más por esa decisión egoísta, porque tú quieres, porque te gustó, porque te preferiste eso. Nos falta pensar también en los demás, un poco más en los demás. Cuando hayamos hecho algo, cuando hayamos dicho algo que haya sido inapropiado, hayamos cometido algún pecado, hay que pedir perdón a Dios. Y sobre todo pensando en que pues la culpa la cargó nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros también necesitamos reconocer nuestros errores. Y ¿por qué no? Pedirle a Dios en oración, Señor, ayúdanos, Señor. Mira, yo no tuve precaución, no tuve cuidado con esto. Fíjense nada más cómo oraba a Nehemías. Dice ahí la escritura en Nehemías capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Y la hago por quién? Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice Nehemías, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No podemos negar que algo tuvimos que ver nosotros en aquella situación. A veces nos estamos dando vueltas, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿O por qué no me di cuenta antes? Es cierto, tal vez tuvimos que ver en parte de ese problema, tal vez no, o tal vez si vimos algo, no dijimos a tiempo. Pueden suceder muchas cosas, pero pasó algo y las cosas no están saliendo bien. Por lo tanto, necesitamos pedirle a Dios perdón, pedirle ayuda a Dios, Señor, pues es que esto que está sucediendo se está saliendo de control. El pecado, el error que comete una persona puede dañar a muchos a su alrededor, como se dice por ahí, daños a terceros. Y es un daño que a mucha gente ni cuenta, ¿no? A veces ya cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Por lo tanto, hay que hacer conciencia de lo que estamos haciendo, porque se puede perjudicar a otros que pues sinceramente no han hecho nada. Las consecuencias de lo que se hace también las llegan a pagar otros que no tuvieron que ver ahí nada. Y por eso salen perjudicados niños o jóvenes, o la esposa, o el esposo, o los compañeros de trabajo, o los vecinos, por una decisión mal tomada, por una decisión egoísta y que no se midieron las consecuencias. Ya después, cuando se reconoció al culpable, en este caso Acán, que se supo quién fue el que se llevó aquellas cosas y que él reconoció y que recibió ahora sí que literalmente su castigo muy severo, fue cuando ya después el pueblo de Dios volvió a ser fuerte, volvió a ganar batallas, como dice la escritura, pero se tuvo que reconocer aquel
que estaba causando todos estos atrasos y tragedias. En el caso de Miriam también, ella tuvo que reconocer, ella tuvo que pedir perdón y después de que sufrió esa lepra por 7 días, fue nuevamente admitida y el pueblo de Dios ya pudo avanzar otra vez, seguir en esa travesía, pero pues tuvo que pasar esa situación desagradable en la vida de ella. Y cuando suceda algo también, como en el caso de aquel hombre que dice Pablo, alguien que hizo algo inapropiado, indebido, y se tiene que hablar con esa persona. Si a esa persona se arrepiente, qué bueno. No, no se trata de echarle en cara a una persona sus errores, sus faltas y luego correrlo. No, hay que hablar y mira, yo quiero lo mejor para ti, ¿sabes qué? Debes de cambiar, debes de dejar aquello, debes de mejorar esta conducta. Y dice la escritura, de hecho, sí lo dice que en 2 Corintios, ya en los versículos, capítulo 2 versículos 5 al 10 que sí, aquella persona recapacitó, que aquella persona reconoció y a veces necesitamos hacerlo. Son conversaciones un poco incómodas cuando le tenemos que decir a alguien que, oye, estás mal, oye, deja de hacer aquello, oye, ¿qué está pasando contigo? Pero se tiene que hacer por el bien de todos. Lo más importante no es que tan lejos hayamos ido, sino poder orar de una manera honesta y sincera y reconocer si es cierto. Me equivoqué, fallé y quiero mejorar. Dice allá el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 5 versículo 21 dice así: permítenos volver a ti, oh Dios, y volveremos. Renueva nuestros días como al principio. A veces uno dice, ay, cómo me gustaría regresar el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hicimos, las decisiones que tomamos, pues, o las palabras que le dije aquí a esta persona no fueron las que yo quería. Quisiera que las cosas fueran como antes. Lo hemos dicho muchas veces. Pero pues el tiempo no puede regresar. Lo que sí podemos hacer es reconocer y pues pedir perdón, orar, pedir ayuda a Dios. Y Dios en su misericordia, Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar, nos va a responder. Que toque el corazón de aquella persona, que nos permita a nosotros reconocer nuestros errores, debilidades, y reconocer que necesitamos ayuda, necesitamos que alguien también nos oriente a nosotros. A veces uno se cree que yo lo sé, ya pasé por ahí, pero también nos podemos equivocar. Saludos, hermanos, Dios les bendiga y mantengámonos ahora sí que enfocados, mantengámonos en lo correcto y si por alguna causa, razón, algo se salió de control, pidámosle a Dios ayuda, pidámosle a Dios perdón y a aquella persona o personas que les hemos ofendido. Hablemos con aquellos que están haciendo algo que no deben y que Dios nos dé sabiduría para utilizar las palabras apropiadas. Bendiciones para todos.